Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar por aquí. Y gracias a la organización de Testing Inui por haber aceptado la charla. Era un desafío, sé que hubo mucha afluencia de presentaciones, así que bueno, gracias. Yo les voy a contar sobre mejora continua de procesos en las pruebas de software. Cambio bastante el tema que se venía hablando, pero bueno, les vengo a contar un poco sobre cómo hacer el testing, cómo definir procesos de testing en las organizaciones. Y bueno, dividí en tres grandes la presentación, uno sobre pruebas de software, otro sobre la mejora continua de los procesos de pruebas y por último contarles el uso de las mejores prácticas con un estudio que se hizo en una empresa en Inglaterra sobre básicamente los cuatro continentes en el uso de prácticas de pruebas, para contarles cómo está el mundo hoy. ¿Quiénes saben qué es esto? El primer bug, ¿verdad? En el año 45, el registro y reporte de primer bug que se encontró. Bueno, desde ese entonces al día de hoy, esto está tomado de BMW Group, que es cómo se ha ido incorporando tecnología en los diferentes vehículos, en los autos, en las diferentes décadas. Y bueno, el 2020 no se sabe dónde está. La semana pasada Tesla hizo este anuncio que le iba a permitir a los compradores de Tesla probar por un mes el autopilot. Imagínense cómo ha cambiado el testing desde aquel primer bug hasta hoy, ¿no? Los desafíos a nivel de testing se han multiplicado. Entonces, bueno, contarles un poquito de procesos de pruebas de software. ¿Por qué hablamos de procesos, no? Esta es una frase de Humphrey, el creador de CMMI, allá por fines de los 80s, que dijo que la calidad de un producto de software depende de la calidad del proceso que lo genera. Y a partir de allí se empezó a trabajar en entender cómo trabajábamos, cómo hacíamos software y por supuesto cómo probábamos, ¿no? Es parte del proceso. Entonces, hoy por hoy hay unos cuantos modelos en la vuelta. Estos son modelos específicos de TI. Hay modelos de software, modelos de servicios de TI, como la 12207 de ISO, CMMI, ISO 20000, Enterprise Spice y TIL. Son diferentes modelos que están en la vuelta. Uno aborda especialmente el testing. Entonces aparecieron dos modelos específicos, que uno es un modelo ISO, que es el 29119, que define un proceso de testing y algunos elementos más, y TMMI, que es un modelo de madurez de testing, básicamente. Entonces la idea es contarles rápidamente estos dos modelos, de qué se tratan y bueno, presentárselos. La 29119 define básicamente un modelo de procesos de pruebas de software. También define activos de proceso, por ejemplo, el template de un plan de testing y algunos más. Permite la evaluación de conformidad, o sea, podemos decir y evaluar si cumplimos o no con los requisitos que define para procesos. Eso es bastante bueno desde un estándar, permitir evaluar, porque uno puede decir ante un proveedor o ante un cliente que uno cumple con un estándar. Por otro lado, TMMI básicamente es un marco para la mejora de procesos, define las buenas prácticas y además nos da un marco para la mejora de procesos de testing. Define prácticas y sus niveles de madurez en ese marco de mejora y permite la evaluación de los niveles de madurez, bien estilo CMMI, a aquellos que lo conozcan. Lo importante de estos dos modelos es que son independientes del enfoque de procesos que usamos, ¿sí? Si ya trabajamos con ágil, tradicional, un híbrido o cualquier otro modelo que aparezca. Entonces, bueno, para contarles un poquito de la 29119, ahí no sé qué pasó, ahí debería decir proceso de prueba de la organización allá arriba, que define grandes lineamientos para la organización, como la definición de políticas. Después define un grupo de procesos que tienen que ver con las pruebas dinámicas, los procesos de pruebas dinámicas que comienzan con el diseño e implantación de pruebas, el establecimiento y mantenimiento del entorno de pruebas, la ejecución de las pruebas y la comunicación de incidentes de pruebas. Este es claramente el proceso técnico de las pruebas, ¿sí? Y después, por otro lado, tenemos los procesos de gestión de pruebas, que es cómo planificamos las pruebas, cómo hacemos seguimiento y control de las pruebas y cómo hacemos el cierre del proceso de pruebas. Entonces, de alguna manera, este es el conjunto de procesos que la 29119 define en su parte 2, que es la que define el modelo de procesos. Tiene 4 partes, esta es la que define el modelo de procesos que les iba a contar hoy, y si a ustedes les interesa, estas normas están homologadas por UNIT, son normas que se pueden comprar en el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, que están en español y bueno, homologadas a Uruguay. Este, por ejemplo, es un ejemplo del proceso de planificación de pruebas, cómo lo define. La norma define un propósito para todos los procesos,
Por ejemplo, el de este caso es desarrollar, acordar y registrar y comunicar a las partes interesadas pertinentes el alcance y enfoque que será tomado en las pruebas, permitiendo la identificación temprana de recursos, entornos y otros requerimientos de pruebas. Como hacía referencia recién Silvia, la importancia de decir qué vamos a probar en el plan, clarificar qué va a estar fuera del alcance. Este es el proceso que nos define la planificación de las pruebas. Y, por ejemplo, este es el conjunto de actividades que el modelo prevé para el proceso de planificación, que es la comprensión del contexto, organización del desarrollo del plan de pruebas, identificación y análisis de riesgos, y así define un conjunto de actividades. Entonces, en cada uno de estos procesos, la norma nos define un propósito, unas entradas, unas salidas, actividades, cuáles son los resultados esperados. Y bueno, como guía a la hora de definir los procesos de testing o de pruebas, realmente es una guía bastante completa, ¿sí? Y es muy interesante a la hora de utilizarla, porque ya está de alguna forma todo definido. Y después, si nos vamos a TMMI, que lo que define, como les decía, es un modelo de madurez, organiza los procesos de las pruebas de software en diferentes niveles y el nivel 2, que es el primer nivel, digamos, que define procesos concretos, define, por ejemplo, la definición de una política de pruebas y una estrategia de pruebas, ¿no? Si uno ingresa directamente allí, puede ver que se definen objetivos específicos. El proceso, para esta área de proceso, que es establecer la política de pruebas, establecer la estrategia de pruebas, establecer los indicadores de desempeño de nuestro proceso de pruebas. Por ejemplo, si uno empieza a analizar un poquito más esto, dice generar un análisis de riesgo del producto, ¿no? A la hora de hacer las pruebas. Y esta es la primera de las áreas de proceso que se plantea para nivel 2, ¿no? Entonces, es bastante completo la guía que nos da de buenas prácticas a la hora de definir nuestro proceso. Perdón, y volviendo un último detalle, a diferencia de la norma ISO, las áreas de proceso de estos últimos dos niveles no están bastante abiertas en el modelo ISO. Más que nada son estas áreas en las que se trabaja en el modelo ISO, ¿no? Lo que es definición de procesos. Los últimos niveles en general están asociados a la mejora continua y allí es donde TMMI hace una diferencia. Bueno, ¿y por qué tenemos que mejorar? Esa es la primera pregunta que en general hay que hacerse en las organizaciones. ¿Por qué mejorar el proceso de pruebas? Y bueno, algunos errores famosos, ¿no? En el año 2013, Estados Unidos dejó sin luz a 50 millones de personas por un error de software. Si no conocen el caso, les recomiendo que lo lean porque es bien interesante. Bueno, este es un caso muy sonado, el Terak 25, que mató a 5 personas entre el 85 y el 87 por un error de software. Bueno, la destrucción de la sonda espacial, el Airbus 320 que no se apagaba porque tenía un error de software y hasta la única manera de apagarlo era dejar que se acabara el combustible. Sí, aunque parezca mentira. El día que desapareció Suecia del mapa porque alguien olvidó poner un punto y los dominios de Suecia desaparecieron por un rato. Y bueno, uno de los últimos casos de los frenos del Toyota Prius, que también Toyota reconoció que había un error de software en los frenos y tuvo que hacer un recall de un montón de vehículos. Y bueno, algunos casos más recientes, como por ejemplo por un error de programación que hace que su teléfono se reinicie, y que ocurrió acá en Uruguay. Dice, Justicia Uruguaya investiga la mayor estafa de la historia. 42 millones de dólares estimó la estafa, básicamente por un error informático. Bueno, son casos que nos dan la pauta de que hay cosas todavía por mejorar, ¿no? Y bueno, ¿por qué necesitamos mejorar, no? Todos estos casos, de alguna manera, nos dan la pauta de que algo tenemos que hacer y que tenemos que buscar algún mecanismo de trabajar mejor. Básicamente porque no alcanzamos los resultados esperados y queremos hacerlo mejor. Pero bueno, ¿para dónde vamos, no? ¿Para dónde mejoramos? No sé si alguno leyó Alicia en el País de las Maravillas. Este es un pasaje bien interesante donde Alicia le pregunta y dice, ¿me podrías decir por qué camino tengo que ir? Y bueno, depende a dónde quieras ir, le responde el gato. Y mucha idea no tengo, no me interesa. Entonces cualquier camino te va a servir, ¿no? Es importante mejorar, tener claro cuáles son los objetivos de la organización, ¿sí? Hacia dónde va la organización, qué quiere realmente mejorar y a partir de allí definir objetivos, ¿no? Y ahí, bueno, un marco como el de TMMI sirve de guía para hacer un diagnóstico, entender dónde estamos y poder plantearnos un objetivo de mejora. Este esquema lo que nos dice básicamente es que antes de implementar las áreas de proceso de allá arriba tenemos que empezar por las de acá abajo.
que son las primeras que hay que implementar, porque es la experiencia ha demostrado que eso hay que hacerlo primero. Y esa experiencia es la que es bueno tener en cuenta a la hora de empezar a mejorar los procesos de testing. Y bueno, ¿y cuál es el camino? No sé si alguno conoce el ciclo de PDCA, conocido también como ciclo de Deming o ciclo de Shewhart, que nos dice que hay 4 grandes pasos para la mejora: planificar, hacer, verificar y actuar. Y allí, bueno, la pregunta es por dónde empezamos, ¿no? Ahí dice, si no se sabe dónde estoy, de nada me sirve tener un mapa. Entonces, primero tenemos que saber dónde estamos. Y todo empieza por un diagnóstico, entender dónde estamos, hacer una evaluación de los procesos que estamos usando con respecto a nuestros objetivos y algún modelo de mejores prácticas, priorizar esas mejoras de acuerdo a las necesidades, a los recursos que tenemos y también ejecutar esos proyectos, ¿no? De marcarnos un objetivo concreto de plazos, ejecutar proyectos de mejora, definir formas de trabajo y por último evaluar cómo venimos. Ese es un poco el esquema PDCA llevado a la mejora usando modelos de buenas prácticas. Bueno, y por último contarles algunos resultados interesantes que tiene, hay una organización inglesa que se llama Experimentus, que hace todos los años un reporte del estado del testing. En el año 2015 hizo el reporte con respecto a las respuestas que había obtenido en el 2014 y se basó en una encuesta de más de 200 profesionales de testing y desarrollo de software de 4 continentes. Y bueno, y esto es interesante porque ellos evalúan bien al estilo CMMI qué prácticas, las que están en verde, quiere decir que la gente que respondió son prácticas que se realizan completamente en su organización. Los que están amarillos, que respondieron que parcialmente realizaban esas prácticas. Y los que respondieron, lo que está en rojo es gente que es personas que respondieron que no se hacen esas prácticas. Entonces, si uno empieza a mirar cuáles son las cosas que están más altas, llama la atención el diseño y ejecución de casos de prueba. ¿Les parece razonable esto? Y sí, ¿verdad? Todos ejecutamos diseño y ejecución de casos de prueba en organizaciones de pruebas. En general, siempre diseñamos y probamos. Y lo que da más bajo de todo es testing no funcional, ¿no? Que también, bueno, justamente las 2 charlas que vinieron antes que la mía hablaban de esto, ¿no? De cómo hacíamos testing de aspectos no funcionales. Sí, me parece bien interesante ver que más o menos está todo en el 50%. De 200 personas que se entrevistaron, el 50% dijo que realmente aplicaba estas cosas de forma completa, ¿no? Bueno, eso nos da un marco de comparación. Es interesante que se comparen con estas, por ejemplo, si planifican y gestionan el ambiente de pruebas, o tienen una política de pruebas, o tienen planificación de pruebas, o seguimiento y monitoreo del proceso de pruebas. Peer reviews, hacer revisiones entre pares, por ejemplo, que es una práctica que no está en proceso dentro de la 29.119, o una organización de pruebas. Un aspecto también interesante es el programa de entrenamiento en testing, ¿sí? Si tenemos un programa de entrenamiento en testing para los testers de la organización. Y bueno, este es un esquema más o menos de en qué va el mundo de los que respondieron la encuesta de experimentos, en los niveles 2 y 3, ¿no? Esto es una comparación de los resultados del 2013 con los del 2014. Y es interesante ver las cosas que mejoraron. O sea, en qué están trabajando las organizaciones que están trabajando en testing y en mejora de sus procesos. Y aquí vemos que ejecución del testing era lo más alto en el año 2013 y uno de los puntos que más mejoró, si uno puede comparar el 2013 con el 2014, es que las organizaciones empezaron a definir su política de pruebas y su estrategia de pruebas, ¿sí? Y ese es el punto en el que más empezaron a trabajar las organizaciones. ¿Sí? Hay toda una movida para hacer análisis de riesgos, de riesgo de producto antes de realizar las pruebas, ¿sí? Como parte del proceso de planificación. Y bueno, y allí es el punto que más subió, ¿no? La práctica que más se en las organizaciones. Y si vemos el modelo, también es la primera práctica del modelo. O sea, es como que nos acompaña, nos dice, nos sugiere que esa es la primera que tenemos que definir. Así que bueno, ese es un poco el punto, pero lo interesante es ver que todos mejoraron, ¿no? Que todas las organizaciones están trabajando en mejorar sus procesos de pruebas. Y después hay un análisis por sector. Aquí lo interesante es
Poder, por ejemplo, este es el sector de TI, que es de alguna forma, de todo lo que ellos evaluaron, el sector más maduro de todos los que encontraron. Ellos encontraron que, por ejemplo, test execution es 66%, ¿no? La ejecución del testing. Ellos organizaron esto en grupos de procesos para poder comparar. Y el 66% respondieron que sí a esto, ¿verdad? Pero en general es bastante, por arriba del 50% están en verde en todos los procesos o los grupos de procesos. Y cuando uno empieza, por ejemplo, va al sector de telecomunicaciones, ve que cambió bastante el panorama de verdes. Ya estamos en el entorno de 30 y 40 si generalizamos los verdes, ¿no? O sea, las áreas que no son de TI están bastante más inmaduras en sus procesos de testing que las áreas que las organizaciones de TI. Y bueno, y la que está más roja de todas son las áreas financieras, ¿no? Acá hay una gran oportunidad de mejora. Varios de ustedes comentaron, están empezando a incursionar. Bueno, cada vez los bancos ponen a disposición aplicaciones para sus usuarios y la seguridad empieza a ser un gran... Y aquí, bueno, esto yo me imagino que va a empezar a mejorar. Va a tener que empezar a mejorar. Creo que está bueno tenerlo en cuenta este mapa, este panorama, cuando uno va a descargarse una app de un banco. O cuando... Yo lo tendría en cuenta. Yo por las dudas no me instalé ninguna. Yo lo pensaría. Bueno, y con eso de alguna forma termina esto, ¿no? O sea, bueno, test planning y seguimiento de las pruebas es lo más rojo de todo, ¿no? Lo más inmaduro, por decirlo de alguna manera, ¿sí? La ejecución de las pruebas está allí, pero bueno, sí creo que está bueno tener una idea general de en qué estamos. Sí, lo interesante para mí rescatable de esto es que las organizaciones están mejorando, ¿sí? Están trabajando en mejorar sus procesos y el modelo TMMI es una buena guía para saber por dónde empezar y hacer nuestro primer diagnóstico y ver por dónde comenzar. Bueno, y una visión final, ¿no? Que en general la recomendación, ¿por dónde empezar? Yo lo que diría es que primero el fit for purpose, o sea, hacer algo que realmente sirva a nuestro propósito de organización, definir nuestros objetivos, tener claro que el proceso que vamos a definir tiene que ser adecuado para el tipo de actividad que hacemos, ¿sí? Para el tipo de pruebas que hacemos. Todos los modelos lo que nos dan es un marco de todo lo que se puede hacer. Allí uno tiene que hacer un proceso de adaptación y comprensión de esos modelos para que sirvan. Bueno, el otro punto, entender los riesgos, ¿no? Hacer un análisis de riesgos, un gap con respecto a los modelos y nuestros objetivos, trabajar en la mejora de procesos, y bueno, y eso va a redundar en que los procesos van a ser más rápidos y por supuesto que más baratos, ¿sí? Se dice, la gente que ha estudiado los costos de la no calidad en la producción de software, dicen que las organizaciones que son inmaduras, más del 50% de los costos son de retrabajo. ¿Sí? O sea, actividades o costos que no tendríamos que haber tenido si hubiéramos hecho las cosas bien la primera vez. Así que, bueno, a tenerlo en cuenta a la hora de mejorar, ¿no? de definir procesos, que para eso definimos procesos. Porque de última lo que queremos es que sea más barato el proceso de testing y de producción de software en general, ¿no? Y bueno, y tengamos cuidado, ¿no? Con todo proceso de mejora en general nos pasa esto, viene alguien a ofrecernos una rueda, nosotros tenemos la rueda cuadrada, nos ofrece la rueda redonda y decimos, no, gracias, estamos muy ocupados, ¿no? Así, luchándola día a día. Esto creo que es el mejor ejemplo de cómo abordar el proceso de mejora, ¿sí? Que muchas veces nos encontramos en este rol, como estamos muy ocupados, no hacemos y entonces perdemos más tiempo y entonces que entramos en lo que se llama el círculo vicioso de la no calidad, que la única manera de romperlo es haciéndonos tiempo, ¿sí? Y empezar a trabajar mejor. Y bueno, y los dejo con una reflexión final de Maquiavelo, del Príncipe, que dice, no hay nada más difícil de llevar a cabo, de éxito más dudoso y de manejo más peligroso que el iniciar un nuevo orden de cosas. Pues el reformador tiene enemigos en todos los que se benefician con el viejo orden y tibios defensores en los que se benefician con el nuevo orden. Y esto nos vamos a encontrar en todo proceso de mejora, porque vamos a cambiar la forma en que hacemos las cosas. Y no es fácil, ¿sí? No es fácil cambiarle a la gente las cosas que hace todos los días. Así que a tener en cuenta estos riesgos que uno se va a encontrar en ese día a día, ¿no? Pero bueno, la importancia es que todo esto busca ser un proceso más barato, así que de alguna forma hay que empezar, porque ese 50% de desperdicio que tenemos en los procesos de desarrollo hay que mejorarlo.
Muy bien. Y bueno, esta es la lista de referencias y les dejo mi Twitter. Cada tanto tuiteo algo interesante. Bien. Gracias. Hola. Bueno, mi nombre es Sebastián Lerena. Mi pregunta es relacionada con la 29119. Yo tuve la suerte de implementarla en una empresa bastante grande y la pregunta está relacionada con cómo es que encaja con el mundo ágil, digamos, porque está todo esto de que fue muy controversial cuando salió la norma y bueno, pasamos del aspecto humano, ¿no?, al proceso puramente dicho. Y si vos querés, digamos, certificar toda la norma, te piden 3 millones de documentos que por ejemplo, un test charter en exploratorio jamás podría llegar a ese nivel, ¿no? Sí, a ver, no soy experta en las evaluaciones y en las certificaciones, pero por lo que pude leer y familiarizarme con la norma, hay una forma de certificación adaptada. O sea, uno puede adaptar la norma y certificar en función de adaptaciones que uno haya hecho de acuerdo a la guía que se prevé en las mismas normas. Entonces, uno tiene que hacer ese trabajo, ¿no?, de adaptación y de entender cuáles son las cosas que sirven para la organización. Ahora, cuando uno desarrolla ágil, creo que es interesante tratar de visualizar que cuando uno trabaja con metodologías ágiles, hay metodologías ágiles muy enfocadas en los procesos de gestión y metodologías ágiles muy enfocadas en todo el aspecto de proceso de ingeniería y proceso de gestión. ¿Sí? Creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a ver, que dice, bueno, nosotros trabajamos ágiles. A mí me ha pasado con varias organizaciones que me dicen, trabajamos ágiles, y en realidad lo que hacen ágil es la gestión del proyecto. Pero el proceso de ingeniería no tiene ni proceso. O sea, trabajan a lo que venga. Entonces, creo que sí hay que tener mucho cuidado, primero, en entender qué entendemos por ágil, ¿sí? Si trabajamos con una metodología ágil del tipo Extreme Programming, yo te diría que la mayor parte de estas cosas ya están embebidas en políticas y en procesos de la organización, que no están tan formalizados, o sea, que están formalizados porque hasta la gente los debería firmar, ¿sí? Pero es un enfoque muy distinto que si me decís trabajamos con Scrum y prácticamente de proceso de ingeniería no tocamos nada. Entonces, depende, de vuelta siempre uno termina en estas respuestas con procesos en temas de depende. Hay que entender cada realidad, ver cómo se adapta, y cuando uno va a certificar, lo que yo tengo entendido, y no sé cuál es el alcance, de vuelta lo repito, se puede hacer una certificación adaptada de la norma. O sea, adaptar los procesos a la organización y certificar esa adaptación. ¿Sí? Y ahí uno decidirá cuáles son los activos de proceso que son útiles a la organización y los que no. Y aquellos que no, siempre se alienta es hacer un análisis de riesgo de qué estoy perdiendo al dejar este activo afuera, porque cada activo tiene su objetivo en el proceso. Entonces, esos son los desafíos para los que trabajan ágiles, que muchas veces dejan algunas prácticas por fuera y no hacen un buen análisis de riesgo de qué están perdiendo o en qué riesgo incurren en el caso de que esa práctica no se haga, ¿no? No sé si fue más o menos. Bueno, gracias.